Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de Luis Ángel Firpo y las razones que lo han llevado a su eliminación de la Apertura 2022. He querido tocar puntualmente el tema de Firpo porque creo que hay razones que van más allá de la cancha, de acuerdo a lo que he podido observar antes de la apertura y hasta hoy en día. Así que vamos a tratar de desmenuzar toda esta situación y si ustedes quieren aportar algo lo pueden hacer por acá abajo en los comentarios. Dicho eso, arranquemos con las estadísticas que al final son lo que nos han llevado aquí. Club Deportivo Luis Ángel Firpo ha estado compitiendo en el grupo A, es decir, en el grupo Centro Oriente. En los 9 partidos disputados hasta ahora, solo falta el cierre de la fase regular este fin de semana, no ha obtenido victorias, tiene 5 empates y 4 derrotas. Cabe destacar que es el único equipo de toda la Apertura 2022 que todavía no ha conseguido ganar en el campeonato y, como mucho, podría sumar una victoria solamente en estos 10 partidos. En los 9 que ha disputado hasta el momento, ha conseguido 5 puntos, lo que es la peor marca de todo el torneo, incluyendo el grupo B también, donde están equipos de Centro y Occidente. Tan solo ha marcado 6 goles en el campeonato, también es la peor marca de toda la Apertura 2022 y tiene 16 goles encajados, también es la peor marca en este torneo Apertura 2022, por lo que creo que si lo vemos desde una manera solo estadística lo podemos ver fríamente de esta manera. Firpo es el peor equipo del campeonato y si bien es cierto puede maquillar un poquito la cosa este fin de semana si gana su último partido, pero es indiscutible que durante 9 fechas ha estado acá en los últimos lugares del campeonato y que si hacemos una tabla acumulada ficticia sería el último lugar justamente en esa tabla de posiciones, hecho preocupante para esta institución pampera. Ahora, ¿qué lo ha llevado hasta acá? Y vamos a tratar de tocar rápidamente los puntos que creo que son importantes. Lo primero, las deudas con el plantel, y ya no solo estoy hablando del presente, donde se dice que hay una deuda de 45 días aproximadamente con el plantel de Luis Ángel Firpo. Digo que se dice porque es algo que no me consta. Lo que sí es algo real y que incluso se llevó hasta las oficinas de la Federación Salvadoreña de Fútbol fue el tema de la deuda con el plantel respecto al torneo pasado. Se llegó a comentar que en algunos casos había futbolistas que adeudaban más de 60 días el salario que debían de recibir de Luis Ángel Firpo. Hubo problemas, incluso recuerdo aquel con Jamal Williams que estuvo a punto de denunciarlo. Mario Alfaro también se quejó de esta situación. Es decir, es un problema que ya venía desde hace un tiempo, que ya venía desde hace algunos días y que esto ya estaba limitando al plantel de Firpo previo a lo que era la Apertura 2022. Debido a estas deudas, y me imagino algún que otro problemita, empezaron a surgir pérdidas de jugadores clave. Ya vamos a revisar las bajas que tuvo Firpo previo a este torneo, pero el hecho de que se fueron varios jugadores que eran titulares en el equipo, y obviamente con esto ya era más que obvio que había que reconstruir cierta parte de la base que había llevado a Firpo a ser un equipo competitivo. Esto también obligó al equipo firpense a entrar tarde en el mercado, cuando otros equipos ya habían empezado a fichar, algunos incluso ya tenían 7 u 8 fichajes. Firpo todavía estaba tratando de solucionar el tema económico con el plantel del torneo anterior y no podía empezar a fichar, no podía empezar a contratar jugadores si no solucionaba ese tema antes. Por supuesto que también afectó el parón futbolístico. Es verdad, a todos los ha afectado el parón futbolístico, pero si vemos detenidamente, Luis Ángel Firpo fue de los equipos que más tarde volvió a entrenar previo a la Apertura 2022. Entonces, si somos sinceros, a Firpo lo ha afectado más que a otros equipos en este sentido. Ahora, hablábamos de la pérdida de jugadores. ¿Cómo ha sido el mercado de Luis Ángel Firpo para este torneo? Y aquí creo que podremos detectar si ha perdido calidad o cuánta calidad perdió en todo caso para este campeonato Apertura 2022. En las bajas, Luis Ángel Firpo perdió a Darryl Parker, el guardameta costarricense. En cuanto a los defensores, Gabriel Ventura, Jaime Ortiz, William Canales y Mario Alfaro. Mediocampistas, Herbert Sosa y Wilson Rugama. Atacantes, Kevin Sagastizado, Jamal Williams, Edgar Cruz y Henry Castillo. Si nos vamos propiamente a lo que vimos en el anterior clausura 2022,
Aquí se pudieron haber ido fácilmente 5 jugadores titulares de Firpo. Jaime Ortiz y William Canales, que eran los laterales por izquierda y derecha respectivamente. Herbert Sosa y Wilson Rugama eran titulares en el medio campo junto a Cristian Cisneros, y en el ataque Jamal Williams era titular. Bueno, Henry Castillo también era titular, aunque no sé si llegó a cumplir las expectativas, entonces no lo tomo tan en cuenta. Pero luego incluso te puedes fijar que Mario Alfaro y Edgar Cruz, que eran muy buenos revulsivos, también se fueron de la disciplina pampera, y esto ya te generaba pérdidas bastante cuantiosas en cuanto a cantidad y calidad, ¿no?, que perdía el equipo. ¿Con qué ha tratado de sustituirlo? Bueno, en la portería Wilber Hernández, aunque sabemos que Oscar Sánchez es el verdadero titular de Firpo y en ese sentido sí que está más resguardada la portería. Defensores únicamente llegaron Reinaldo Aparicio y Giovanni Cigarán. Aparicio sí que ha sido titular, mientras que Cigarán ha jugado un puñadito de minutos en el torneo. Mediocampistas Iván Suazo, Ramón Viera, Enrique Contreras y Rodolfo Orellana. Los primeros dos, que debían tratar de tapar el hueco de Wilson Rugama, no se han podido consolidar como titulares en el 11 principal de Carlos Romero, mientras que Quique Contreras sí ha sido titular, igual que Rodolfo Orellana, pero pienso que han sido más destellos que constancia como tal. En el ataque, Gersain Caicedo, Steven Riascos, Santos Guzmán y Raúl Peñaranda. Quizás únicamente Raúl ha sido el que ha cumplido más o menos con las expectativas, porque es verdad, ha marcado 4 goles, es el máximo goleador de Luis Ángel Firpo, y si te pones a pensarlo, de los 6 goles marcados por el conjunto de los Toros en esta apertura 2022, 4 han sido del colombiano, así que creo que podemos decir que él sí ha cumplido. Y claro, la adquisición de Carlos Romero como nuevo director técnico del cuadro pampero. Si hacemos una conclusión, y lo digo con todo respeto para los nuevos fichajes, para mí todos los jugadores que están en primera tienen su calidad, obviamente, por eso están jugando al fútbol profesional, pero ya llevándolo a un punto de vista quizás subjetivo, porque es solo mi opinión, pero creo que Firpo sí perdió calidad respecto al torneo pasado, y la plantilla estaba más débil, o es más débil que la que jugó el Clausura 2022. Esto por una parte, pero podemos seguir desmenuzando, porque ya los problemas en el Apertura 2022 empiezan a ser estos propiamente. Ya hablábamos del volver tarde a los entrenamientos, lo que puede pesar o puede pasar factura, a pesar de que Firpo inició el campeonato con algunos empates, pero se notaba los limitantes físicos en ciertas partes. Y justamente esto lo digo, las cargas físicas eran complejas. Un equipo que apenas tenía, ¿cuánto? Una semana o una semana y media de entrenamiento para regresar a la Apertura 2022, que tenía que estar jugando cada 3 días, y empezaron a haber lesiones importantes de jugadores antes del torneo y durante el torneo. Se fueron lesionando piezas como Moisés Mejía, Eduardo Vigil, se perdió algunas fechas también. Ahorita mismo está lesionado Cristian Cisneros, por dar 3 ejemplos. Y esto le fue volviendo más compleja la situación a Luis Ángel Firpo, tanto así que para mí la competitividad, y creo que con eso podemos concluirlo, la competitividad de Firpo ha sido muy limitada, es decir, ha competido hasta donde ha podido, no tiene una mala plantilla del todo, pero si empezamos a revisar las lesiones nos vamos a dar cuenta que claro, Firpo fue perdiendo los mejores jugadores en el camino, y por eso también no le ha permitido el poder competir bien. Ha tenido tramos buenos en el campeonato, no te voy a mentir, hace un buen partido, por ejemplo, en Tierra de Fuego contra Jocoro, en ese 2-2, hace un buen primer tiempo contra Águila, en el primero de los 2 partidos jugados en Usulután. O sea, tiene sus momentos Firpo, pero que no logra darle constancia de 90 minutos, porque físicamente el equipo está muerto, porque la mayoría están teniendo que repetir esfuerzos, ya que no hay una rotación alta, y a esa rotación limitada se le agregan las lesiones de jugadores importantes que ha tenido el equipo. ¿Qué jugadores? Bueno, hay más jugadores que han pasado lesionados en algún tramo del torneo, pero vamos a mostrar los que se han perdido la mayor parte de este. En el mediocampo, Álvaro Lizama, el mejor mediocampista de Firpo, a mi opinión, se ha perdido todo el torneo, ya que se lesionó en aquel partido contra Alianza, que supuestamente iba a ser el inicio de la Apertura 2022. Bueno, ahí se lesiona y no ha vuelto. En los atacantes se lesionó Luis Canales, no podrá estar en el resto del torneo. Y Steven Vázquez, que parecía que era una lesión de 10 días, finalmente no ha terminado con una recuperación positiva y se ha perdido toda la Apertura 2022. Hay otros jugadores que nunca se llegó a confirmar,
que se iban a perder todo el torneo, pero han estado fuera prácticamente en todos los partidos. Alexis Maravilla, defensor, y Jefferson Polillo. Si solo te pones a ver acá, Steven Vázquez era titular, Luis Canales en cuanto estuvo bien volvió a ser titular, Jefferson Polillo era titular, Alexis Maravilla era titular y Álvaro Lizama era titular. O sea, aquí podemos ver otros 5 jugadores que eran titulares, más los 5 que ya se habían ido de Luis Ángel Firpo. Quizás entre todos ellos podríamos decir unos 8 o 9 titulares ya indiscutibles, ¿sí? Y que únicamente Eduardo Vigil y Oscar Sánchez son parte de aquella columna vertebral, y Cisneros probablemente de esa columna vertebral que Firpo tenía para ser un equipo competitivo. Perdió demasiadas piezas, su competitividad se volvió limitada y obviamente todo esto ha afectado al conjunto firpense. Para ir concluyendo, creo que hay que hacerse algunas preguntas como forma de autoevaluación también para el equipo de cara al siguiente torneo. Aquí he puesto clausura 2021, discúlpeme, clausura 2023. Bien, pero las preguntas concretas son: ¿vimos al mejor Firpo posible? No, es claro que no lo vimos. Por un tema de cargas físicas, por un tema de volver a entrenar muy tarde, por un tema de lesiones, por un tema de cómo la directiva se metió en problemas desde el principio y no pudo tener al mejor plantel posible. Ahora, ¿Luis Ángel Firpo es la decepción de la apertura 2022? Yo creo que sí y no. Un poquito de ambas. Por supuesto que cuando hablas de una institución grande como es Luis Ángel Firpo, le demandas que esté siendo protagonista, mínimamente que entre en los cuartos de final como lo hizo en el torneo pasado. Pero si somos muy sinceros, viendo cómo fue la planificación de todo el torneo, realmente no podíamos esperar algo así. Tal vez no de esta magnitud, pero yo sí me esperaba que Luis Ángel Firpo fuese un equipo con una competitividad muy relativa y que no llegaría a dar altos vuelos. Lo dije incluso en otras plataformas que a mí me parecía el equipo más débil del torneo. Ahora, ¿es el mayor candidato al descenso? Yo creo que no, porque de cara al siguiente torneo, al clausura 2023, creo que sí podrá recuperar algunas piezas, o por lo menos se espera que así sea. Si vuelve Steven Vázquez, si vuelve Canales, Lizama y Polillo, ya empiezas a encontrar otra estructura de equipo que creo que puede tener mejores opciones de cara al siguiente torneo, en donde también las fechas no serán tan comprimidas. Eso sí, sí va a ser el equipo con más presión por lo que es como institución, porque ya sabemos que es el equipo que históricamente más descensos tiene en nuestro fútbol nacional, y porque a Firpo se le demanda muchísimo más que esto. Ahora, es solo una cuestión de fichajes, y con esto quiero concluir. No creo que el problema de Firpo pase solo por lo que está ocurriendo en la cancha. Se le podrá criticar a Carlos Romero, que no ha encontrado soluciones, pero claro, no ha tenido soluciones porque hay opciones muy limitadas para poder encontrarlas. Por supuesto que se le puede dar culpabilidad al técnico, por supuesto que se le debe de dar a los jugadores que finalmente son los que están en la cancha, pero creo que si no hubiese un desorden administrativo bastante evidente en Luis Ángel Firpo, no se tuviese que llegar a estas instancias, o no de esta manera, para poder estar pensando en salvar la categoría ahora mismo, porque ya no es el objetivo clasificar, sino desprenderse de esos puestos de abajo. Esto es lo que hemos querido analizar de la eliminación de Luis Ángel Firpo, lo más desmenuzado posible para entender el por qué ha llegado el cuadro pampero a esta situación. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe, y si todo va bien, nos veremos esta misma semana con más contenido de nuestra Liga Nacional. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.